Estamos contentos, agradecidos con el Señor por regalarnos esta dicha de vernos, de encontrarnos. Cada momento, cada encuentro es una gracia del Señor. Así que lo valoramos y lo atesoramos muchísimo. En lo que el Señor, como comienzo de este año, nos viene hablando y lo que Dios está diciéndonos, joven, señorita, amigo, hermano. Lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está diciendo es que Él nos está llamando a una vida de dependencia. Una vida que hoy aclararemos un concepto: involucrarnos en la búsqueda. Por eso el título de esta mañana es la búsqueda segura por el Padre. La búsqueda segura por el Padre. Yo estoy agradecido con el Señor por la misericordia que Él nos otorga de descubrir estas realidades, de juntos, de navegar por lo que Él sabe es lo que nos hace bien a nosotros. Y nuestro pasaje central sigue siendo Mateo 7, pero vamos a navegar en algunos pasajes, no nos vamos a quedar allí. Pero quiero recordar con usted este llamado que nos hacía el Señor en los versículos 7 al 8, lo leemos juntos. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Un pasaje que al leerlo podríamos quizás pasar por alto algunas cosas clave, importantes que Dios tiene en él. Y entre las varias cosas que ya veníamos mencionando de este texto es que Dios nos está invitando a la dependencia. Dios nos está invitando a la relación. Yo sé que poco a poco vamos entendiendo que todas las cosas se nos dieron en Cristo. En Cristo se nos dieron todas las cosas. Todo lo que nosotros no podíamos haber logrado de otra manera, Dios lo hizo efectivo en su Hijo. La paz, la justicia con Dios, la realidad de una relación correcta con Dios, su Espíritu Santo, la vida misma de Dios morando en nosotros. Todas esas realidades eran imposibles por medios humanos. Eran imposibles por medios humanos debido al pecado. El pecado hizo imposible la vida de Dios, tomar de la vida de Dios para nosotros. No porque Dios lo hizo imposible, más bien Dios lo hizo disponible. Pero el pecado nos distancia de la relación con el Padre. Y el Padre es el que tiene todas las cosas para los hijos. Entonces, si nos distanciamos del corazón del Padre, entonces, ¿cómo haremos uso de los dones, de los regalos? Y eso es lo que Cristo vino a restaurar. Cristo vino a restaurar todo lo que el pecado nos quitó. Todo lo que el pecado del hombre, nuestro pecado, hay que ponerle apellido, nuestro pecado quitó. Nuestro pecado quitó la relación, nuestro pecado quitó la comunión, nuestro pecado, nuestra independencia de Dios quitó el acceso. Cristo viene a retornar ese acceso. Cristo vino a devolvernos ese acceso. ¿Cuántos dicen gracias por Cristo? Gracias porque Él hace disponible para nosotros. Leía el pasaje nuestro amado Juan Pablo y decía el pasaje que leía que Cristo hizo la paz por medio de la sangre de su cruz, derribó la enemistad. Y Él ahora ha hecho de nosotros un pueblo con acceso. Diga conmigo, soy parte de un pueblo que tiene acceso a toda la vida de Dios, que se perdió en el pecado, ahora es accesible, disponible, gracias a la realidad de Cristo. Cristo lo hizo posible. Pero hermanos, aquí viene el punto de inflexión y que es importante que lo notemos. No va a estar activado a menos que yo entienda cómo se activa. Todo lo de Cristo, todo su bien, toda su paz, todo su amor, todas sus riquezas, leíamos la semana pasada, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Todas esas riquezas ya están. Todas esas riquezas ya están concedidas, se nos dio, fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos dio. Ya está, hermanos. Pero ¿por qué podríamos estarlas perdiendo?
¿O por qué podríamos estar simplemente no participando de ellas? Porque no hemos entendido cómo se activa. ¿Y cómo se activa todo eso que se nos dio? Todo eso se activa, hermanos, por medio de la comunión, por medio de la relación, por medio del compañerismo. Hermanos, ya se nos dio sabiduría, Cristo, nuestra sabiduría se nos dio, pero aún así la palabra me invita a pide la sabiduría que te hace falta. Pídela. Entonces, hermanos, quiere decir que aunque está, es necesario ejercitar pedirlo. Y el pedirlo, hermanos, nos recuerda que estamos en una relación. Porque solamente se pide cuando hay otra parte al otro lado. Usted hace una solicitud porque al otro lado hay una persona que va a recibir su solicitud, ¿verdad que sí? Usted no haría una solicitud sabiendo que no hay otra parte que vaya a recibirla. Siempre hacemos una petición sabiendo que al otro lado hay una persona que va a recibir mi solicitud. Bueno, hermanos, al otro lado de la comunicación está nuestro Dios, listo para impartir todo lo que ya en Cristo se nos dio, listo para activarlo. Pero depende de mí ejercitar esa dependencia, depende de mí ejercitar esa comunión. En la medida en que yo ejercito esa comunión, en esa misma medida, yo lo voy a disfrutar. ¿Por qué uno disfruta y por qué otro no? Porque uno disfruta la paz y otro no disfruta la paz, simplemente porque no está ejercitando la comunión, la dependencia, la relación, el compañerismo que tenemos con Dios. Él nos llama amigos ahora. Dice, ya no les llamaré más siervos, les llamaré ahora amigos. Y un amigo es uno que tiene acceso a aspectos que otros no tienen acceso. Los conocidos podrán saber algo de la persona, pero los amigos de esa persona tienen acceso a realidades que otros no tienen acceso. Y eso es lo que usted y yo ahora tenemos. Se nos llama amigos de Dios. Podemos participar de todo el bien de Dios y esto se ejercita a través de la dependencia. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Y a continuación dice, sigue buscando y encontrarás. Sigue buscando y encontrarás. Qué importante entender esta palabra. Y esta es la palabra en la que hoy nos vamos a enfocar. Buscar. Buscar. Búsqueda. La semana pasada hablamos de pedir. Esta semana quiero hablar de buscar. Y yo quiero que hoy podamos juntos comprender qué significa buscar. Porque hay una garantía. Si buscamos, entonces encontraremos. Es la garantía. Si yo sé buscar, yo voy a encontrar. Hay una garantía de respuesta. No es probable. No es que es probable. Intentemos buscar a ver si encontramos. No es como muchas de las cosas que muchas veces se nos pierden en el día a día, ¿no? Se nos perdió un anillo, se nos perdió un dinero que guardamos y no nos recordamos dónde guardamos, o no sabemos si quizás ya no los gastamos. Yo qué sé, hay muchas cosas que buscamos en el día a día, pero que probablemente no las encontremos. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Se les perdió algo? Lo buscaron por mucho tiempo, nunca apareció. ¿Verdad? Quiere decir que eran búsquedas con probabilidad de que nunca las volvamos a ver. Pero con Dios no es así. Él promete, si tú buscas, tú vas a encontrar. ¿Y eso cómo se llama? Certeza. ¿Cómo se llama eso? Seguridad. Él promete que si yo busco, yo voy a encontrar. Y hermanos, esto es un aliento para todos nosotros. No sé si todos se identifican con lo que digo en este momento. Esto debe ser un aliento para todos nosotros. Que si nos involucramos en la búsqueda, tenemos un hallazgo seguro. Tenemos un hallazgo garantizado. Es lo que el Señor dice. No lo veo tan feliz de esta noticia. Espero que en el proceso se vaya poniendo más feliz de saber que si buscamos, vamos a encontrar. No hay probabilidad de que no encontremos. Él asegura, sigue buscando y encontrarás. Quiero que anote 7 cosas que tenemos que buscar, que Dios nos dice. Vamos a la primera de ellas, Jeremías capítulo 29, 11.
Dice el versículo 11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar. Bueno, yo quiero resaltar algo ahí en esa declaración. Dice, porque yo. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. ¿Quién es el que conoce mejor que nadie el plan nuestro? El que dice yo. El que está diciendo yo. Y el que está diciendo yo es Dios. Porque yo conozco. El gobierno no conoce. Los medios de comunicación no conocen. Sus familiares bien intencionados no lo conocen bien. El que dice que conoce y tiene verdad al decirlo es Dios. Dice Dios, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Cuáles son los planes que tiene el Señor para su pueblo? ¿Cuáles son los planes? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de yo, dice él, yo darles un futuro y una. Buscamos futuro y buscamos esperanza muchas veces en cisternas rotas, es decir, en cosas que son meramente ilusión. Hermanos, no está en otra fuente. Nuestro futuro y nuestra esperanza está en el que dice, yo conozco. Ahora, el verso 12. Ya sabemos quién lo tiene. Ya sabemos quién lo conoce, el que dijo yo. Ahora, pero mire lo que dice el verso 12. Entonces, ustedes, está hablando de nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Me invocarán. ¿Qué es invocar? Es llamar. Invocar es llamar. Ustedes me invocarán. Vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Hay una garantía aquí, familia. El Dios eterno ha hablado. Él dice, vengan a llamarme, llámenme, vengan a buscarme, yo los escucharé. Suplicarme, yo los escucharé. Hay garantía de que recibiremos. Miren lo que dice el verso 13. Me buscarán y me encontrarán. No hay probabilidad de que no encontremos. La probabilidad es cierta, es segura. Él ha dicho, me buscarás y me encontrarás. ¿Quién lo está diciendo? El que conoce los planes que tiene para nosotros. ¿Quién lo está diciendo? Aquel que tiene planes de bienestar, aquel que tiene un futuro y una esperanza. Él es el que está diciendo, tú me buscas y tú me vas a tener. Ahora yo sé que, olvídese de cuando la mamá le iba a corregir, le decía, me estás buscando y me vas a encontrar. No me refiero a ese sentido, ¿ya? Porque quizás alguno se sintió asustado cuando escuchó al Señor decir, me buscarás y me encontrarás. No se asuste, porque Él no es para darle con la vara, sino para darle el futuro y la esperanza que en Cristo se nos garantiza. Amén. Lo primero que Dios dice que busquemos y que lo encontraremos es a Él mismo. La búsqueda de Dios. Dios garantiza que si yo lo busco, yo lo tengo a Él. Ahora aquí quiero definir con usted qué es buscar. Porque, claro, es un término, lo usamos a menudo, con frecuencia, cotidiano. Pero ¿qué significa buscar? Pensemos un momento, ¿qué hacemos cuando buscamos? ¿Qué es lo que hacemos cuando buscamos algo? Evidentemente es una acción. Perdón, eso es muy importante. Dejamos de hacer otras cosas de menos importancia y nos comprometemos con esa misión.
La búsqueda se vuelve una misión. Se le perdieron las llaves. ¿Qué hace usted? Usted olvida todo lo demás y usted se concentra ahora ¿en qué? En buscar esas llaves. Y no va a descansar hasta haberlas encontrado. Familia, buscar es volver nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser hacia algo. Buscar es desear algo, perseguirlo como prioridad, procurarlo con intención, aspirarlo como fin. Importantes estas definiciones. Cuando estamos buscando es porque deseamos eso, lo perseguimos como prioridad, dejamos de hacer otras cosas, nos concentramos en eso. Procuramos con intención aquello y no descansamos hasta tenerlo como meta. Toda búsqueda siempre tiene una dirección definida. En otras palabras, sabemos lo que estamos buscando, porque entonces podremos decir, lo encontré. ¿Cómo voy a decir lo encontré si no sé lo que estoy buscando? ¿Verdad? Y aquí, mientras meditaba en esto, se me venía a la mente la frase que muchas personas en su confusión utilizan: voy a salir a encontrarme conmigo mismo. Y muchas veces esta frase lo que evidencia es que no tiene idea de lo que quiere hacer con su vida, pero él va a salir a encontrarse. La pregunta es, ¿cómo voy a encontrar si no sé lo que busco? No sé lo que depara mi vida, voy a salir a buscar eso. No, el que busca, el que empieza una misión de búsqueda, sabe lo que está buscando. Se le perdieron las llaves, usted sabe cómo son las llaves. Se le perdió una cantidad de dinero, usted sabe lo que se le perdió, cuánto se le perdió. Todos nosotros buscamos algo que sabemos cómo luce. Y esta búsqueda siempre involucra. Y esa es la palabra que voy a estar repitiendo en los próximos minutos. Involucrar. Involucrar. Me encanta esa definición de búsqueda y quiero dejarla con usted. Buscar es involucrar todo nuestro ser en una misión de hallazgo. Involucrar. ¿Por qué involucrar? Porque involucramos nuestros sentidos. Cuando usted empieza a buscar algo, usted involucra su visión, sus oídos, todos sus sentidos, usted los involucra en la misión. Su mente, su concentración, usted la involucra. Es decir, en algún momento nuestros sentidos pueden estar pensando en muchas cosas, pero en el momento de la búsqueda, usted se concentra. No sé cuántos han pasado el amargo momento de que se les haya perdido un niño. Estaban en la feria o estaban en algún lugar concurrido por mucha gente o en la playa y el niño se pierde. ¡Qué angustia! ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Es automático. Todos sus sentidos se concentran ¿en qué? En la búsqueda, en la misión. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en la invitación que Él nos hace. Involucra todos tus sentidos. Involucra todo tu corazón, involucra toda tu mente en lo que yo garantizo que si tú buscas, lo vas a encontrar. Y lo primero es la búsqueda de Dios. Dios asegura, familia, que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Él lo garantiza. Lo tenemos asegurado, porque Dios es un Dios que se da a sí mismo. Dios activa todo lo de Cristo en nosotros. Dios está listo para activar toda su vida en el hombre, al corazón que se involucra en una dirección. Dios, vamos en confianza. Nuestro Dios no es un ser aislado o un ser desconectado de nuestra realidad. Nuestro Dios es un Dios que vino, se encarnó, se hizo presente, se hizo disponible por medio de su Espíritu Santo. Y Él solamente está esperando que nosotros tomemos la decisión de buscar. De involucrar todos nuestros sentidos. Esto es lo que no falla, familia. Y practico esto, trato de ser intencional en practicar esto. Cada mañana, cuando nos levantamos y nos despertamos, muchos pensamientos vienen y muchos pendientes y muchas cosas. Hay una prioridad: involucrar todos nuestros pensamientos en Él. Es decir,
ir a Él en oración, ir a Él en petición. Él quiere que le pidamos, Él quiere que vayamos hacia Él porque Él se da a sí mismo. Segunda cosa que Dios nos dice, busca y vas a encontrar. Mateo 6:24, vamos a leer juntos ese pasaje. La búsqueda del reino de Dios. La búsqueda del reino de Dios. La búsqueda a la que se nos invita es la búsqueda de un amo. En otras palabras, se nos invita a la misión de un amo. Esta búsqueda es autorizada, guiada y motivada por un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, corremos un riesgo: empezar a buscar en la misión del amo incorrecto. Y esto es lo que Jesús nos quiere cuidar. De esto nos quiere cuidar Él. Verso 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ahora, ¿qué es amar aquí? Amar es lo que hablábamos hace un momento. Cuando alguien ama, involucra su mente y su corazón. Está diciendo, cuando nosotros amamos a uno, involucramos todo nuestro ser en ese amo. Por eso Jesús dice, es imposible, porque hermanos, nadie puede buscar dos cosas al mismo tiempo. Porque nuestro objetivo es uno. Nuestros sentidos, nuestro corazón y nuestra mente se concentran en uno. Está diciendo, ustedes no pueden concentrarse en dos amos al mismo tiempo, porque concentrarse en uno significa que tú involucras toda tu mente, todo tu corazón en uno de ellos. La búsqueda o el servicio hace que todo nuestro ser, nuestra mente se involucre con uno solo. Por eso dice, no se puede, es imposible. Jesús no está diciendo, no debes servir a dos señores. No, Jesús no está diciendo, no debes. Está diciendo, no puedes. ¿Entendemos la diferencia? Jesús no está diciendo, cuidado, sirves a dos señores. Te veo sirviendo a dos señores. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo, es imposible. Porque cuando tú te comprometes con el uno, todos tus sentidos se concentran en ese. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No puedo involucrar mi mente y mi corazón en Dios y en las riquezas al mismo tiempo. ¿Por qué? Si yo me concentro en las riquezas, dejo de involucrarme en Dios. Si yo me involucro en Dios, dejo de involucrar mi corazón y mi mente en amar las riquezas. Eso está diciendo, es imposible. Todos servimos. Y eso no está en discusión a los ojos del Señor. Todos aquí servimos a un solo Señor. Absolutamente, todos servimos a un Señor. Lo que está quizás por verificarse es a quién de los dos servimos. Pero todos servimos a un solo Señor. ¿Se entiende, familia, lo que estamos diciendo? Y lo que está diciendo Jesús aquí, verso 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. No, en otras palabras, no busquen ustedes resolver la vida. ¿Qué comerán, qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Jesús está diciendo, no busquen la ropa. En otras palabras, no permitan que todos sus sentidos se obsesionen o se enfoquen o se determinen por cosas que tienen carácter temporal. Porque si yo concentro mi mente en lo temporal, me vuelvo temporal. Entonces, miren lo que Jesús está diciendo. Familia, veamos el corazón de nuestro Señor. No se preocupen qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo,
el Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué yo me voy a enfocar en resolver algo que Dios ya resolvió? Es lo que nos está diciendo. No sé si todos lo estamos viendo. Él me está diciendo, yo ya resolví el alimento. ¿Por qué seguimos buscándolo como que si yo no lo he resuelto? Dice Dios. Cada vez que yo caigo en el afán, en la preocupación por esas cosas, yo le estoy diciendo, mi Padre no lo ha resuelto. Mi Padre no tiene cuidado de mí. Por eso yo tengo que cuidarme a mí mismo. Por eso yo tengo que luchar, sajarme y rajarme. ¿Por qué razón? Porque mi Padre se olvidó de eso. Y dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que las aves? ¿Quién vale más a los ojos de Dios? Esto derriba la teoría animalista, que pone al animal al mismo nivel o por encima del hombre. Y entiéndame, el hombre no es un animal. El hombre es creación a imagen y semejanza de Dios. Si las aves que tienen poco valor delante de Dios son cuidadas por Él, por el Padre, ¿cuánto más de nosotros? ¿Cuánto más nosotros seremos cuidados por Él? Continúa Él diciendo, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Lo que está diciendo aquí, la ansiedad no resuelve nada. Por muy ansioso que te vuelvas, nunca puedes resolver nada. La ansiedad no resuelve, punto. Es lo que está diciendo Jesús allí. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. ¿Por qué se preocupan? Pero les digo que ni Salomón, Salomón en toda su gloria, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Eso me recuerda entonces, o nos recuerda a todos aquí, que Salomón pasó mucho tiempo en ansiedad. Porque ni Salomón logró llegar a vestirse como las flores. Pero mire lo que dice a continuación. Pero si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Él quiere que estemos preguntando eso? Usted concluya por el texto. ¿Él quiere que estemos preguntando por eso? Porque los gentiles, entiéndase como incrédulos, porque los incrédulos buscan, ¿cómo buscan? Ansiosamente todas estas cosas. Pero, mira lo que dice, el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Él sabe, el Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Verso 33. Pero busquen. Esto sí se me llama buscar. Aquí sí tengo que involucrar toda mi mente y mi corazón. ¿En qué? Dice, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán proporcionadas, añadidas. Familia, todas estas cosas serán dadas. Por tanto, nuevamente, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará. En otras palabras, el día de mañana se preocupará de sí mismo. El mañana se cuida solo.
Bástenle a cada día, o sea, suficiente para cada día, sus propios problemas. Jesús nos está haciendo la invitación a vivir en el eterno presente, en la realidad de Él, Dios mismo. Entonces, familia, ¿entendemos lo que Él nos está diciendo? Las riquezas no son buenas como amo. Dios no quiere que sirvamos a las riquezas. Dios quiere que sirvamos a Dios con las riquezas. Las riquezas no son malas, pero no son para que sean nuestra meta de búsqueda. Si tú buscas el dinero, dice Proverbios, al dinero le saldrán alas. Es decir, se desvanece. Pero lo único, hermanos, todo lo que es temporal, todo lo que tiene fecha de caducidad, si lo buscamos, termina desvaneciéndose. Pero lo único que si buscamos permanece es Dios, su reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Quiero dejarle esta aplicación práctica. El reino de Dios es el deseo de ver su gobierno en todo. ¿Con qué cosa debemos involucrarnos? ¿Con qué misión vamos a involucrarnos, familia, iglesia amada? ¿Con qué misión? ¿Cuál es la misión con la que nos involucraremos? La misión de ver su reino en todas las cosas. Señor, quiero ver tu gobierno en mi vida, en mi familia. Quiero ver tu gobierno en mi trabajo. Quiero ver tu reino, Señor, tu carácter, tu gloria, tu justicia. Que no nos preocupe cómo vamos a suplir nuestras necesidades con lo que tenemos, sea mucho o poco, sino cómo vamos a usar lo que tenemos, mucho o poco, para glorificarlo a Él. Hermanos, mire, la proporción de Dios, la provisión de Dios está garantizada para que el que busca el reino de Dios y su justicia. Lo que Dios está diciendo es, busquen su reino y su justicia y ustedes tienen todo lo que ustedes necesitan. Ustedes tendrán todas estas cosas que los incrédulos buscan. Les serán proporcionadas. Entonces, mi prioridad ha de ser, ¿cuál ha de ser mi prioridad? Señor, quiero que todo lo que tú me has dado recursos, me has dado mucho, me has dado poco, todo lo que tenga, sea mucho, sea poco, quiero que sirva para que tú seas visto. Y lo que Él dice es, todo lo que tú necesitas será proporcionado. Es como nuestros recursos sirven al propósito de su gloria. Tengo una casa o anhelo una casa, Señor, ¿cómo en eso tú eres glorificado? Dios quiere dar casas, Dios quiere dar carros, Dios quiere dar tantas cosas porque Él tiene. Pero Él lo da para su gloria. Él tiene recursos. Él tiene los miles y los millones allí listos para aquel que dice, yo busco tu gloria, no mi gloria, no la gloria de este mundo, pero tu gloria, Señor. Quiero que tú seas visto, tu reino sea visto en todo. A veces hemos abrazado una mentalidad de escasez y de pobreza. Y hermano amado, no hay nada más antievangelio, porque el que era rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos con toda riqueza que viene de Dios. Y yo sé que esto puede sonar confrontante a muchos, porque todavía la mentalidad de estrechez, de pobreza y de miseria gobierna las mentes y los corazones. Yo no estoy hablando de evangelio de prosperidad, espero que todos tengamos claro eso, porque el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad es pide casa, pide carro para ti. Pero Él dice que serán proporcionadas, les serán añadidas todas las cosas a aquellos que buscan su gloria. La gloria de Él. Dios quiere bendecir tus finanzas, sí, si es para su gloria. ¿Y qué es su gloria? Que Él sea visto. Hermanos, lo mucho o lo poco que tengamos, queremos que sea para su gloria, para que Él sea visto. Y todo lo demás
porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Tercera búsqueda. Está conectada a lo que ya leímos. Mateo 5:6. La búsqueda de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es tener hambre y sed? Hermanos, cuando usted tiene hambre y sed, usted deja vacía la refrigeradora. Cuando usted tiene hambre y sed, ese plato que estaba guardado para alguien es historia. Y luego preguntan, ¿y dónde está eso que guardé? ¿Por qué no existe más, hermanos, ese plato? Porque usted tenía hambre. Dios garantiza que los que buscan, ¿qué es tener hambre? Es una búsqueda urgente para saciar nuestro estómago. Familia, Él ha prometido que los que tienen hambre y sed de su justicia, ellos serán saciados. ¿Qué es su justicia? Su justicia es su carácter recto. Vivir una vida recta debe ser nuestra pasión. Debe ser nuestro deseo. Vivir una vida que lo muestra a Él debe ser nuestro deseo. Pero entender que la fuente de esa vida recta está en la justicia de Cristo, quien nos entregó su justicia. Buscar su justicia es descansar, hermanos, descansar en la justicia de Cristo, para que su justicia no sea mi canción solamente, sino que sea mi vestido, que cuando la gente me vea pueda ver su rectitud. Por su obra, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuántos anhelan involucrar todos sus sentidos en buscar esa justicia? En amar esa justicia. Dios quiere que nos involucremos en la búsqueda de justicia. Hermanos, involucrarnos en amar esa justicia, anhelar con fervor la rectitud de Dios, debe ser nuestro anhelo. ¿Y la rectitud qué es? Si se le hace difícil visualizar la santidad, la rectitud, vea a Cristo. Cristo es la justicia, Cristo es la santidad y yo quiero ver a Cristo en mi vida. Eso es buscar su justicia. Cuarta búsqueda, la búsqueda de sabiduría y entendimiento espiritual. Hermanos, Dios quiere que involucremos nuestros sentidos en lo que es sabiduría. Hermanos, Dios quiere que así como buscamos eso que se nos pierde en un día cotidiano, Dios quiere que busquemos la sabiduría. Miren lo que dice Proverbios 2, verso 1. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Pueden muchos escuchar, pero no todos prestan atención. Ya hemos conversado un poquito de eso. Muchos pueden escuchar, pero no significa que todos necesariamente están prestando atención. ¿Y Dios qué es lo que quiere? ¿Por qué usted presta atención a algo? Porque me interesa. Porque lo quiero. Y Dios nos invita a prestar atención a sus palabras. Presta atención, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría. Concéntrate en el entendimiento. Miren qué tenemos que concentrar nuestro entendimiento. En Él. En lo que Él está diciendo, en lo que Él está revelando, en lo que Él está hablando. Día a día Dios está hablando. Tus oídos están prestándole atención. Todos los días Él está hablando. Tus oídos están concentrados. Aún en un paseo Dios te habla. Estás escuchando, hermano. Es que la voz no es cosa del domingo. Escuchar la voz no es cosa de un culto. Escuchar la voz es la vida. La voz de su Espíritu es nuestra vida, es nuestro acceso, es nuestro privilegio.
Hermanos, Dios nos llama a escucharlo cuando voy en el camino, cuando voy conduciendo. Dios nos llama a escucharlo cuando estoy en un paseo, cuando estoy en la piscina, cuando me estoy bañando, cuando estoy comiendo. Dios me está hablando. Dios nos quiere hablar, familia. Dios, de hecho, está hablando. El problema es quién presta atención. Busca prestar atención a su voz. Porque su voz no es un mensaje simplemente predicado. Su voz es una realidad que resuena en nuestro corazón. Habiendo Él hablado en los tiempos anteriores por medio de los padres y los profetas, en este tiempo nos ha hablado mediante el Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? Cristo en nosotros. Lo creemos, familia. Lo recibimos. Clama. Nuevamente, clama. ¿Qué es clamar? Llamar, invocar, clama por inteligencia, pide entendimiento. Verso 4, búscalos. Esto es lo que tenemos que buscar. Búscalos como si fueran plata, como ese anillo que se le perdió. Así búsquelo. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces, mire la garantía. Hay garantía, hay sí de Dios. ¿Cuál es el sí de Dios? ¿Cuál es la garantía? Comprenderás lo que significa temer, amar al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Si yo no tengo conocimiento de Dios, no es porque Dios no se haya revelado, es porque yo no lo he buscado. Porque hay promesa de que si lo busco, comprenderé. Hermanos, Dios nos ha dotado de la capacidad de conocerle. Usted tiene una mente, usted tiene un corazón. Deseche las mentiras que alguien pudo botar sobre su mente. Tú no vales, tú no sirves. O tú no puedes entender, tú eres un tonto, eres un estúpido, no sirves. Eso no es verdad a lo que Dios dice. Porque Él me dice que si yo busco su sabiduría, voy a comprender. El paso que yo necesito dar es buscar, prestar atención, concentrarme. Y Él garantiza que yo voy a comprender. Ay, pastor, es que a mí no se me da eso de estudiar. Hermanos, usted no es menos. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y lo que Dios quiere mostrarle a usted, quizás no se lo va a mostrar un pastor. Creemos que el pastor es la supermente. No, hermanos. Ningún pastor es una supermente. Porque todos nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Para comprender todas las cosas que Él ha querido revelar. Cuando dice la palabra en 1 Corintios, lo dice en plural. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Comprenderás, obtendrás conocimiento. Porque el Señor, ¿qué hace? Concede sabiduría. Hermanos, el Señor concede, da sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, ¿qué hace Dios? Él le concede el tesoro del sentido común. Hermanos, esto a mí me tiene pensando por mucho tiempo. Hermanos, hay algo que vengo viendo desde hace mucho. Bueno, recién yo dándome cuenta, quizás usted ya se dio cuenta antes. Yo recién vengo dándome cuenta, desde hace un año más o menos vengo procesando esta idea en mi corazón. Que lo que se ha perdido en la sociedad es el sentido común. Hermanos, no es difícil la vida. La vida no es difícil. El problema está en que perdimos el sentido común. La vida es sencilla. Dios la diseñó para que si dependemos de Él, su carga, su yugo son fáciles, ligeros. Sus mandamientos son sencillos. Pero lo que se perdió es el sentido común. Y cuando se pierde el sentido común, complicamos las cosas. Complicamos, hermanos, las cosas, de verdad, de verdad.
No quiero explayarme por temas de tiempo en esto, hermanos, pero tenemos que recuperar el sentido común. ¿Por qué a idioteces se les llaman cosas buenas? Porque se perdió el sentido común. Ahí está la explicación. ¿Qué tenemos que regresar? Al sentido común. ¿Cuándo tendremos en Ecuador un país, en nuestro país Ecuador, un presidente elegido por la mayoría, un presidente que gobierne con sentido común? Cuando la mayoría recupere el sentido común. Tremendo. Exacto. Familia, cuando se pierde el sentido común pasa eso. Entonces empezamos a discutir, porque ni siquiera hay que discutir cosas que evidentemente eso es lo lógico, lo justo, lo recto, pero empezamos a buscarle la quinta pata al asunto. Generamos ambientes de discusión de cosas que no deberíamos estar discutiendo porque son cosas de sentido común. Familia, quinta búsqueda, la búsqueda de la verdad. Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Fidelidad es otra manera de decir búsqueda diligente. Si se mantienen fieles a mis palabras, ustedes serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la seguridad? Vivirán en libertad. Wow, si yo busco la verdad, se me garantiza, voy a vivir en verdadera libertad. ¿Mi libertad depende de otros? Mi libertad depende de mi diligencia por involucrar mis sentidos en la verdad. Hermanos, ahora, totalmente contrario a lo que se piensa en el mundo, en el sistema. ¿Qué piensa el sistema? ¿Cuándo tú eres libre? Cuando cortas todo compromiso. Pero Jesús está diciendo todo lo contrario. Comprométete con la verdad y vas a experimentar la libertad. Pensamos que somos libres cuando no tengo compromiso con nadie. No, ni con la verdad, ni con el evangelio, ni con Dios, ni con... El divorcio es, en gran mayoría de las veces, una forma de romper compromiso con lo que yo creo que me ata. Ahora Jesús dice, la verdad es todo lo contrario. Tú te comprometes, tú te unes, tú te conectas, tú te esclavizas a la verdad y vas a vivir en verdadera libertad. Siervos de la verdad. Dios quiere que nos involucremos con la verdad, familia. Amén. Todos anhelamos ahora también algo que se llama vida. Dios nos llama a buscar la verdadera vida. Número 6. Proverbios 8:12. Mire lo que pasa. Vamos a leer solo ciertos versículos de este capítulo. Verso 12 leamos. Yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Yo la sabiduría, mire, la sabiduría es hermana de la prudencia, del conocimiento, de la discreción. La prudencia, hermanos. Yo voy a vivir en prudencia cuando ame la sabiduría. Saltémonos al 17. A los que me aman, esto es, a los que me buscan, los que se involucran con la sabiduría, miren lo que Dios dice, les correspondo. Qué garantía, hermanos. Yo estoy maravillado con esto de la garantía, de la seguridad, de la certeza, hermanos. Él promete, yo me involucro con la sabiduría, Él me corresponde. A los que me buscan, ¿qué hace Dios? Me doy a conocer. Hay garantía de hallazgo. Ahora saltémonos al 35. En verdad, quien me encuentra,
haya la vida. Sexta búsqueda, la vida verdadera. Yo tengo que comprometerme con buscar lo que es la verdadera vida. ¿A qué nos vamos a dedicar este año, hermanos amados? Dediquémonos a estas búsquedas que Dios nos está señalando. Dios quiere que nos involucremos, que nos concentremos en buscarlo a Él, buscar su reino, buscar su justicia, buscar su sabiduría, buscar la verdad, buscar la vida. Y Él garantiza, ustedes la tienen. Ustedes la hallan. ¿Qué es vida? ¿Usted se ha preguntado qué es tener vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es vivir con el favor de Dios. Me encanta esta definición, aquí la encontré. Quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Hermanos queridos, hermanos amados en el Señor, tener vida eterna significa que gozamos de su favor en todas las cosas, aún en lo difícil, en lo complejo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vivir con vida es vivir con el favor de Dios. Vida eterna, hermanos, ¿qué es vida eterna? Que todos los días puedo tener conciencia de que el favor de Dios está con nosotros. El favor de Dios está con nosotros. Y séptima búsqueda, que Dios nos llama. Bueno, no digo que son las únicas, son las que el Señor en esta mañana nos trae a nosotros. Podrían haber más. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, 16. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda que hacer. Miren, fíjense. Y pregunten, ¿por qué cosa? Por los senderos antiguos. Senderos, la palabra antiguos es la palabra olam, que significa eternos. Pregunten por los senderos eternos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él. ¿Y cuál es la garantía? Hallarán descanso para sus almas. El pueblo que recibió esta palabra del profeta Jeremías, ¿qué dijeron ellos? No andaremos en él. No aceptamos tu invitación. Es lo que Jesús nos dijo en Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos los que están cansados, exhaustos de tanto trabajar y cargados, y yo, dice Jesús, los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Ah? Está citando a Jeremías 6. ¿Cuál es la invitación de Jeremías 6? Es esta. Dios no es que está obrando recién este rato en la historia. Toda la historia, diga conmigo, toda la historia pasada ha sido escenario del obrar de Dios. Dios le está diciendo a este pueblo por medio de Jeremías: miren cómo en el pasado yo he obrado. Porque la historia da testimonio de que Dios ha estado presente, Dios ha estado actuando. No somos los primeros. No es que nosotros somos los primeritos iluminados. No, hermanos, hay gente que ya corrió tras nosotros y que vio la fidelidad de Dios, que vieron a Cristo. Las generaciones, hermanos, a mí me encanta la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia me recuerda de que Dios ha estado presente en cada generación de cristianos y que nosotros no somos mejores que ellos, que somos beneficiados de estar parados sobre hombros de gigantes. Por eso, hermanos, deberíamos estudiar la historia. Hermanos, qué hermosa la historia cuando la vemos con el lente de Dios. Cómo Cristo actuó, cómo el buen camino, Cristo, se ha manifestado. Dice, deténganse y vean el buen camino. ¿A cuántos les gusta la historia? Yo reprobé, pastor, en historia. Deberíamos involucrar a nuestros hijos en estudiar la historia.
estudiar de sus aciertos y también de sus desaciertos. Porque una generación que olvida los desaciertos de los pasados vuelve a repetir los mismos errores. Entonces, familia, deberíamos involucrarnos en la historia. Quiero invitar un ratito aquí a Cristian, quien es un apasionado por la historia. Puedes venir, Cristian, un momento acá, y Cristian va a compartir con nosotros y va a animarnos. Y va a... Sí. Bueno, como sea, ahí viene Emily también, ahí está. Ok, y lo que el Señor tiene que decirnos respecto a esto. Gracias, Cristian. Hello, hello. Who's ready for a history lesson? ¿Quién está listo para una lección de historia? I like this stuff. I do homeschool with my kids, Me encantan estas cosas. Yo hago homeschool con mis niños and the main class I teach is history and science. y las materias principales que yo enseño son historia y ciencias. So he asked me to speak a little bit for a few minutes this morning, so Así que se me pidió hablar de un poquito de esto esta mañana, así que let's go for it. vamos por ello. So as he was saying, one of the reasons history is so important is because it reminds us of how God was faithful. Entonces, en la historia, ¿por qué es importante la historia? Porque nos recuerda de la fidelidad de Dios. And in Scripture, God constantly reminds us to remember. Y en las Escrituras Dios nos recuerda constantemente estas cosas. Remember Egypt. Por ejemplo, en Egipto. Remember the wilderness. Recuerda en Egipto, recuerda esta historia. Remember when you needed help and I carried you the rest of the way. Recuerda cuando necesitabas ayuda y yo te ayudé. So it doesn't just end in the Bible, Entonces, esto pasa en la Biblia, pero no solo ahí. but God's faithfulness is even today and in our history. Pero su fidelidad no solo está en la Biblia, sino incluso hoy en nuestras vidas. So, talking about the U.S. history, Así que hablando acerca de la historia de los Estados Unidos, if you look back to the 1600s, viendo hace aproximadamente en los años 600, 1600, the Pilgrims, they came over across the ocean, los peregrinos vinieron cruzando todo el océano, not knowing where they were going to end up, no sabiendo dónde iban a ir, but they were fleeing persecution porque estaban pasando por persecución and looking for a better life. y estaban buscando por una mejor vida. And God protected them all the way. Y Dios les protegió en todo su camino. They were Christians, Ellos eran cristianos and they remembered y ellos recordaron in the face of sickness, en la etapa de enfermedad, hunger, de hambre, death, muerte, even war, incluso en la guerra, that God has taken them this far. que Dios les ha llevado hasta tan lejos. And that's where we get the American holiday of Thanksgiving. Y ahí es donde nosotros tenemos la celebración del Thanksgiving, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. It's because even in the middle of all the turmoil and all the storms, Es porque en medio de toda esa tormenta, esos problemas que pasaron, God protected them and kept them, and they decided to have a dinner together and give thanks. ahí es donde Dios cuidó de ellos, los protegió, tuvo cuidado y ahí es donde ellos tuvieron una cena para disfrutar. You skip forward about 100 years. Luego, pasando unos 100 años, This is during the French and Indian War, durante la guerra entre los franceses y los indios, and this is one of my favorite stories in history. esta es una de mis historias favoritas, Is about George Washington. es acerca de George Washington. And George Washington was fighting in the French and Indian War against these Indians, Entonces, George Washington estuvo en esa guerra and these Indians were shooting at him and shooting at his horse. Entonces, estos indios estaban disparando a George Washington y a sus And caballos he had holes all through his uniform y tenía muchos huecos, hoyos en su uniforme from the bullets. por las balas. The horse was shot out from underneath and died, El caballo murió porque fue a sí mismo, but he was not wounded. pero él no estuvo lastimado And God protected him. y Dios le protegió a You él. can even go to a museum and see that uniform with the holes, the bullet holes, and to think that it didn't even pierce his skin is amazing. Entonces, su uniforme tenía hoyos por las balas, pero es interesante ver cómo él no estaba lastimado. And years later, that same Indian chief who shot at him, Entonces, el mismo como jefe líder de los indios que lo disparó, he said he believes the only reason that
he survived was because divine providence protected him. Entonces ese mismo líder de los indios dijo que la única manera por la que él sobrevivió fue por una protección divina, Because his story was not over yet. porque su historia todavía no había acabado. And shortly after that, he became the first president of the United States, Y después de ese suceso se convirtió en el primer presidente de los Estados being Unidos, one of the greatest presidents who's ever uno de los lived. mejores presidentes de los Estados Unidos. Skip forward another 100 years, Y luego pasando 100 años después, we got the Civil War. tenemos la guerra civil. Our nation was divided, Nuestra nación, los Estados Unidos, fue dividida. families against families, Familias en contra de familias, friends against friends. amigos en contra de amigos. It seemed like there was no way out, Parecía que no había escapatoria. but God brought healing to the nation Pero Dios trajo sanidad a este lugar. through the end of the Civil War, Cuando se acabó la guerra civil, when Abraham Lincoln went up and gave his famous speech. ahí es donde Abraham Lincoln dio su más famoso discurso. But just like anything that God heals, Todo lo que Dios sana, because the United States still has a lot of healing to do. porque Estados No. Unidos todavía tiene mucho por qué sanar, But just like anything God heals, pero como todo lo que Él sana, you need to work at it, to keep it. tienes que seguir trabajando en ello. Just like God healed my knees, Como Él sanó mis He rodillas, healed both my knees sanó mis dos rodillas, in an unconventional way en una manera no convencional, through surgery. como una su cirugía. But if I want my knees to stay the same how they are now, Pero para que esas rodillas estén como estuvieron antes, they need to be working out. tienen que estar trabajando. So, Así que Jesus later says in Scripture that, Jesús nos dice en las Escrituras, come to me, ven a mí all who are weary and heavy burdened, con todas las cargas que tú tienes and I will give you rest. y yo te daré descanso. One way to look at rest is to just remember all these people who have come before us, Una manera de hallar descanso es recordar a estas personas en el pasado and remember how God has protected them and kept them until their time was up. y recordar cómo Dios protegió a esas personas y les sanó en todo ese tiempo. So that invitation to come to Him Entonces esa invitación de venir a Él goes throughout all history, va en toda la historia, biblical history, en la historia bíblica, American en la history, historia americana, Ecuadorian en la history, historia de Ecuador, our lives. en nuestras vidas. And I'm going to say something. So, Y voy a decir algo. this whole couple weeks in Ecuador has been an adventure. Estas últimas semanas en Ecuador han sido una aventura. We have done things every day, Hemos hecho muchas cosas todos los días and I have definitely stepped out of my comfort zone. y definitivamente he salido de mi como zona de confort. But one day last Un día, week, la otra semana, we decided to do horseback riding, y decidimos ir a cabalgar. and so they bring me to the horse that I'm supposed to be on, and I'm supposed to be with Jeremiah, my oldest, Entonces me trajeron al caballo y se suponía que yo debería estar con mi hijo Jeremiah, but apparently I'm too big, pero aparentemente yo soy muy grande, so he had to go with Pastor Diego. así que él se fue con el pastor Diego. Right, Pastor Diego, right? And I was like, all right, so I was by myself, Y yo estaba como, ok, voy a ir yo solito, and we're all following the guide, y todos estamos siguiendo al guía, going down these dirt roads, yendo todo el camino and we're all together. y cabalgando todos juntos. And then at one point, Y en un punto, my wife mi turns esposa around, se da la vuelta and I'm not there. y yo no estoy ahí. So what had happened Así que lo que pasó, was that something happened with the horse. It algo got le spooked, pasó al caballo. and it decided to turn around with me on it Así que el caballo se decidió dar la vuelta conmigo ahí and take off running y in the salir opposite direction. y salir corriendo en la dirección opuesta. I was so far. Estaba muy... All I heard was Christian, Christian. Todos estaban, Cristian, Cristian. I said, ayuda, ayuda. And I was terrified for my Estaba muy life. asustado, aterrorizado. On one side was the edge of the mountain, Por un lado estaba el filo de la montaña on the other side was
bushes and barbed wire fence. Y por la otro lado estaba en esas hierbas malas. And I said, this is it. Y dije, aquí acabo. This is it. I'm done. Estoy acabado. And I told my wife later I was literally thinking that it would be better to just fall off the horse and break a bone instead of. Así que pensaba que en ese momento lo mejor era tirarme del caballo y romperme los huesos. So there was total unrest in me. Así que yo estaba totalmente sin descanso. But it wasn't until Pero no fue hasta que the guide El chased guía? after me el guía me siguió and grabbed the reins of my horse y agarró de la parte del caballo that I was like, oh, y estaba como, I'm at peace. estoy en paz. This is what it should have been from the beginning, Así debió haber sido en el inicio, but unfortunately it wasn't. pero desafortunadamente no fue así. But it's a silly example, Es un ejemplo un poco tonto, but there's powerful truth in that pero hay una verdad poderosa detrás de eso. that it is impossible to be at true rest, Que es imposible estar en el verdadero descanso, complete rest, en el completo descanso, without the Father. sin el Padre. And when the Father chases after you and says, hey, I got you, Y ahí es cuando el Padre viene y nos agarra y dice, hey, te tengo, you can be at peace. puedes estar en paz. Not by your own strength. No por tu propia fuerza, It's His strength only. es solo su fuerza nada más. So when we remember what God has done Entonces cuando recordamos lo que Dios with, ha hecho, with all those that came before us todo por ese campo que hemos pasado, and in my life, e incluso en mi vida, it strengthens our trust in Him. mis fuerzas están confiadas en Él. And the same God who was faithful yesterday Y el mismo Dios que fue fiel ayer, He's the same God who's faithful today. es el mismo Dios que es fiel hoy. And remembering that is where true rest comes. Y recordar eso es cuando viene el verdadero descanso. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Amen. What if we pray for them? We pray together for them. Okay, vamos. Nos rendimos al Señor a buscarlo a Él, buscar su descanso, buscar su vida. Diga conmigo, todo mi ser, todo mi corazón, lo involucro, mi mente la involucro en ti, porque el verdadero descanso solo viene de ti, Señor. Let's extend our hands to them. Señor, we bless your people. Bendecimos a tu pueblo, Señor, para el verdadero descanso. Que no es buscar lo que el mundo y como el mundo busca, sino es por buscarte a ti, Señor. Involucramos nuestra mente y nuestro corazón en tantas cosas que tú no nos has dicho que busquemos y olvidamos lo que tú sí nos dices que busquemos. Señor, 2026 sea un año de buscar lo que tú dices que busquemos. Tu rostro, tu presencia, tu paz, tu belleza. Padre, no queremos preocuparnos como los incrédulos. Queremos, Señor Dios, buscar lo que en Cristo ya se nos dio. Los que hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de Cristo, las cosas eternas, las cosas superiores, porque allí está Cristo. Allí está nuestra vida está escondida. Quiere decir que requiere un ejercicio de búsqueda. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ponemos nuestra mente en ti, Señor. Señor, oro por un espíritu de oración. Un espíritu de oración en tu pueblo, un espíritu de oración. Derrama, Señor, un espíritu de oración. Porque la oración, Señor, es pedir, es buscar, es llamar. Un espíritu de meditación, Señor. Derrama un espíritu de meditación en tu verdad, Padre. Señor, aquí estamos. Todos lo necesitamos. Un espíritu de oración. Nos preocupamos mucho y oramos poco, Señor. Queremos orar más.
Y la oración no es una postura litúrgica religiosa. La oración es conectar corazón a corazón y decirte: Dios, tú lo eres todo. Vengo con esta necesidad, vengo con esto, Señor. Y descanso en tu presencia. Descanso en ti, Señor. Descansamos en ti, Jesús. Estaremos menos agotados cuando más dependemos, cuando más buscamos, cuando más llamamos. De alguna manera, la doctrina se volvió como: oh, ya no hay necesidad de orar, porque ya lo tienes. No. Más necesito orar, más necesito pedir, más necesito buscar, más necesito insistir llamando, más. Buscamos a ti, buscamos tu reino, tu justicia, buscamos tu vida, buscamos la verdad, buscamos tus obras en la historia, porque eso trae descanso para nuestras almas. Le dices: gracias, Señor, por tu descanso. Involucro mi mente, involucro mi corazón en buscarte a ti. Amén. Ahora la persona junto a usted, con su bracito, con ternura, usted va a decir: involucra todo tu corazón en buscarlo y hallarás descanso. Hallarás descanso. Amén. En el nombre de Jesús. En medio de tanto afán y correr del mundo, somos el pueblo que descansa, Señor, en buscarte, en involucrar nuestra mente, corazón, todo nuestro ser en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.